Listo, comienza la grabación y vamos a comenzar por este tema. Bien, lo que me interesa que repasemos un poquito es el tema de la ejecución de las interrupciones, de las instrucciones, ¿sí? Recuerden esta diapositiva, ¿sí? No sé si se puede ver bien. Sí, Sí, se se ve, ve bien. profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora lo voy a poner en pantalla completa. Bien, a modo de repaso, recuerden que tenemos tres bases, ¿sí? En un sistema basado en microprocesador o microcontroladores. ¿Recuerdan cuáles eran los tres bases? Dirección, datos Y control. y Control. Y control, eso. ¿sí? Digamos que el más heterogéneo de los tres bases es el de control. Y es, digamos, el que suele variar algunos nombres cuando yo paso de un dispositivo a otro. Pero por lo general, las señales que maneja el bus de control son todas aquellas señales necesarias para que la CPU ejecute las tareas que deba ejecutar. Ya saben para qué sirve el databus, ¿sí? Para transferir datos, ya sea desde la CPU a los dispositivos de entrada-salida o memoria, o al revés. O sea que el databus es bidireccional. En cambio, el address bus, o sea, el bus de direcciones, es unidireccional. ¿Y desde dónde hacia dónde va el bus de dirección? Desde la CPU. Bien, desde la CPU hacia los otros dos bloques funcionales en un sistema basado en microprocesador que vendrían a ser la memoria o el bloque de entrada-salida. Bueno, dicho esto, pasemos directamente entonces a ver cómo la CPU ejecuta una línea de instrucción. Entonces nosotros tenemos acá, supongamos, tendríamos a ver dónde estaba. Acá está. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo la CPU ejecuta esta línea de instrucción, ¿sí? Mov al, coma, acá puedes ir entre paréntesis o entre corchetes, como usa, digamos, la nomenclatura de Intel en el Barry Bray. Y esto, a ver, ¿qué significaba esto? A ver si se acuerdan. Una dirección en memoria. La dirección de memoria. Bien, y si estaba entre corchetes o entre paréntesis, ¿a qué hace referencia? El contenido. Al contenido. Porque hay que ser claros en que tenemos que saber discriminar cuando hacemos referencia a la dirección de memoria o al contenido de la dirección de memoria. ¿Cómo diferenciamos cuando hacemos referencia a la memoria o al contenido? Dependiendo si la dirección que yo pongo está o no entre corchetes o paréntesis, ¿sí? Si yo pongo el valor en hexa sin nada, puede ser dos cosas. Como por ejemplo tenemos acá, ¿ven? Puede ser dos cosas. O puede ser directamente un dato, o puede ser una dirección de memoria. Eso va a depender del modo de direccionamiento del cual estemos hablando. Pero sí tiene que quedar claro que si el valor en hexa está puesto entre paréntesis o corchete, no estoy haciendo referencia precisamente a la dirección, sino al contenido de esa dirección de memoria. ¿Queda claro ese tema, verdad? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, analicemos esta línea. ¿Qué es lo que hace esta línea?
mueve el contenido al acumulador. Ajá, o sea, mueve el contenido de la dirección 1234 hexa al acumulador. Y fíjense el detalle. Esta instrucción, ¿de cuántos bits es? ¿Cuántos bits maneja? ¿8, 16 o 32? 16. 16. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 8. 32. 32. Ujú. Bien, o Pues sea son que 4 bits. tenemos... 4 ¿y cómo bytes. saben? A ver, ¿y cómo saben ustedes de cuántos bits estamos hablando? Al pasar el número de hexa a binario. Porque, a ver, Porque son 4 bytes. porque digamos que hay uno solo que contestó correcto y el resto entró como caballo, así. Porque, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué es esto que estoy señalando? En memoria. Contenido. Claro, pero, o sea, el paréntesis acá, o puede ir corchete también, habla del contenido de esto, ¿verdad? ¿Y Trabaja esto con qué el es? contenido. ¿Y esto qué es? Un número hexadecimal. Ajá, pero ¿qué representa ese número hexadecimal? ¿Un valor Una, o una dirección de memoria? una dirección. Una Una dirección. dirección. Ajá, o sea que acá no me interesa si este número, ¿cuántos bits tiene este número? 4. Bits. 16. Este 16. tiene 16 bits, pero no me estoy refiriendo o sea, 16 bits es la dirección de la memoria, ¿sí? Pero, ¿cuántos bits tiene el contenido de una dirección de memoria? 5. No. Repito la pregunta, ¿cuántos bits tiene el contenido de una dirección de memoria? 16 por 5 sería en este caso, ¿no, profe? 8 que no tiene. 8. Oh, ¿Recuerdan cómo organizaba el mapa de memoria los sistemas basados en microprocesadores? Cuando teníamos, por ejemplo, 16 bits, ¿cómo organizaban los bancos de memoria? En high y low. Exactamente, en high y low. Pero cuando yo hago, o sea, yo uso, digamos, el IP para apuntar a una dirección de memoria, el contenido de esa dirección de memoria es de un byte. Y fíjense que acá, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué significa AL? Lo está moviendo el contenido más Acumulador. bajo. Ajá, pero ¿qué significa AL específicamente? Mueve. No El estoy acumulador. preguntando, a ver, no estoy Acumulador. preguntando, claro, no estoy preguntando sobre la instrucción. La pregunta es simple y directa. ¿Qué significa AL? El nombre del acumulador. Ajá. Si hay una parte baja es porque hay una parte alta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos bits tiene AL? El contenido de AL. ¿Cuánto puede 8. manejar? 8 bits. 8. 8. Entonces, la pregunta iba con trampa. Pero si ustedes prestaban atención a la instrucción, yo me voy a dar cuenta si una instrucción es de 8, de 16 o de 32, de acuerdo al nombre del registro al que yo estoy haciendo referencia. Porque generalmente las instrucciones siempre hacen referencia a un registro. Por lo general, digamos. Porque no hay movimiento de dirección de memoria directamente a otra dirección de memoria. Por lo tanto, para yo saber si una instrucción es de 8, de 16 o de 32, me fijo en el registro. ¿Sí? Fundamentalmente me fijo acá. Esto a mí me está diciendo que el movimiento de datos que yo voy a hacer es de 8 bits. Porque si esta instrucción fuera de 16 bits, ¿qué tendría que decir aquí? H. H.
Tampoco. AX. 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 ¿Recuerdan los registros del micro? Los registros, ¿sí? Teníamos el registro A, el B, el C y el D. ¿Se acuerdan? Y teníamos AL, AH, BL, BH, ¿sí? CL, CH, DL, DH. Pero el registro de 16 bits era AX, BX, CX, DX. ¿Recuerdan? Y cuando hablamos de micro de 32 bits, el nombre le agregaba una letra E de extendido. O sea que si esta instrucción, por ejemplo, fuera a mover datos de 32 bits, acá tendría que decir EAX, que se refiere al registro extendido del acumulador. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Ese detalle tiene que quedar claro, porque esto no me dice nada. El que me va a decir de cuántos bits es la instrucción es esto. Cuando haga referencia a un registro, ahí voy a saber yo si el movimiento de datos que va a hacer es de 8, es de 16 o de 32 bits. ¿Queda claro? Porque si yo pongo acá esta misma instrucción y en lugar de poner AL pongo AX, la CPU va a tomar el dato más bajo de esta dirección y el dato alto en la dirección inmediata superior, automáticamente. Pero cuando yo hago referencia a la dirección, apunto a un byte. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, de mi parte sí. Bien. Sí. Y si acá dijera EAX, digamos, acá yo estoy apuntando a el byte más bajo. Y la CPU solita va a tomar, o sea, sabe que tiene que mover 32 bits y va a tomar el primer byte de esta dirección que está apuntando y de ahí irá subiendo a la 235, 236, 1237. Y va a tomar esos 4 bytes y los va a mover de una sola vez porque el databus va a admitir 32 bits, lógicamente. Si no, no soportaría la instrucción mov EAX. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces esos detalles ustedes tienen que estar atentos. Entonces ahora analicemos cómo hace. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Recuerden que cuando yo tenga una instrucción, en especial si es de movimiento, el origen va al final, desde donde se mueve el dato, y el destino está al principio. Es decir, que el movimiento de datos es siempre desde aquí para aquí. ¿Sí? En otros microprocesadores, con un assembler similar, puede que cambie la sintaxis y yo ponga el origen acá y el destino acá. Pero eso se aclara en el manual del fabricante. Son detalles, digamos, que yo les cuento que existen, pero tampoco tienen que preocuparse demasiado porque ya prácticamente el lenguaje assembler no se utiliza, ya se trabaja directamente en ANSI C, pero ustedes tienen que conocer el assembler, porque en algún momento puede hacer falta que analicen una rutina de assembler, y aparte es la manera más simple de aprender cómo la CPU maneja las instrucciones, ¿sí? Cómo las ejecuta. Bien, Profe, dicho esto, sí, te escucho. ¿de qué depende de que un assembler sea diferente? O Del sea, fabricante. Del fabricante. Porque, por ejemplo, Intel usa la convención destino-origen. Motorola, por ejemplo, que era la competencia, trabajaba al revés. Ponía acá origen y acá destino. ¿Sí? sí. De eso depende. Pero nosotros acá, para no complicar la cuestión, tomamos un ejemplo de un fabricante y se hace extensivo, digamos, a otras marcas, haciendo estas pequeñas salvedades que se pueden encontrar, digamos. ¿Sí?
Pero ya saben ustedes que estamos tomando como referencia microprocesadores de la familia Intel para los nombres de los registros, el assembler que usa Intel, etcétera, etcétera. Pero la filosofía y la forma de trabajar es exactamente la misma. Puede cambiar algunos detalles si yo paso de una marca a otra, pero básicamente esto es, digamos, lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bien, perfecto. Dicho esto, pasemos entonces a analizar cómo hace esto la CPU. Entonces, fíjense, esta línea de instrucción comienza en la dirección 2040 hexa. ¿Está? Acá en esta siguiente diapositiva, lo que yo tengo acá es el contenido, ¿sí?, de las direcciones de memoria a partir, fíjense, de la dirección 2040, que me indica que es la dirección en donde comienza esta línea de instrucción. ¿Se entiende? Está ahí, ¿verdad? Ahora, esta línea de instrucción ocupa 3 bytes. Y el detalle se encuentra aquí. Fíjense, este byte, el primero, siempre es el opcode, o el código de operación, que depende de la instrucción. Y lo que sigue tiene que ver con la instrucción en particular que estoy tratando. En este caso, fíjense, ¿esto qué es? 1, 2, 3, 4. Es precisamente la dirección de memoria. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Y fíjense que el byte bajo va primero y el byte alto va después. ¿Está? Primero va el byte bajo, después va el byte alto. ¿Se entiende? Entonces, estos datos, estos 3 bytes que tenemos acá, representan esto. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Digamos que esto es lo que la CPU ve en la dirección de memoria, cuando ya se grabó el programa y se compiló y se está ejecutando. Recuerden ustedes que la CPU no entiende de letras, sino solamente maneja 0 y 1. Entonces, la CPU ya sabe que la línea de instrucción comienza acá. ¿Cómo sabe esto? Porque el IP está ya apuntando a esta dirección. ¿Sí? Supongamos que la primera línea de un programa, como todo programa, inicia con una instrucción. Entonces, lo primero que hace la CPU es tomar el código de operación para saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Veamos entonces cómo sería el desglose de esta instrucción. Entonces, vamos a analizar cómo la CPU ejecuta esta instrucción, ¿sí?, esta línea de instrucción. Lo primero que hace entonces es vuelca el contenido del IP, esto se interpreta así, vuelca el contenido del IP y voy a insistir en que yo puedo acá tener paréntesis o puedo tener corchete, da igual, para la interpretación da igual. Y lo que esté dentro del paréntesis o corchete significa el contenido de esto. Entonces, a ver, veamos cómo se interpreta esto. Esto significa que el contenido del IP, del registro IP, se vuelca al bus de direcciones. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. El byte de direcciones apunta entonces a esta dirección, ¿sí? Y toma el contenido de esta dirección, que viene a ser esto, fíjense, y los paréntesis o corchete que puede haber acá,
hacen la diferencia en que yo me esté refiriendo a esto o a esto. ¿Queda claro? Este paréntesis me dice que yo estoy haciendo referencia al contenido de la dirección. Entonces, vamos de vuelta desde el principio. Profe, Sí, ¿todo el primer ciclo comienza igual entonces? siempre comienza igual. De IP a bus de direcciones. Claro, siempre comienza igual. Lo primero que hace la CPU es vuelca el contenido del IP al bus de direcciones. ¿Sí? De esa manera, ¿qué hace? El bus de direcciones, ¿a dónde está apuntando ahora? Aquí, a esta dirección. Y luego me dice que toma el contenido de esta dirección, es decir, en este caso, A0, el valor A0, y lo vuelca al databus. ¿Se entiende cómo se interpreta esto? Esto que está escrito acá significa que este contenido A0 se vuelca al databus. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y ese databus va a parar, ¿sí?, al registro de instrucción. O sea, modifica el contenido de IR, del registro de instrucción. Retrocedamos un poquito. Profe, ¿puedo a explicar este eso? gráfico. Lo vamos a explicar desde acá. Lo primero que hace entonces, de lo que estamos viendo, es que el contenido del IP lo vuelca al databus. ¿Está? Y el contenido del IP era esto. ¿Sí? Entonces vuelca el valor 2040 al address bus. Entonces apunta a esta dirección. Toma el contenido, ¿sí?, de esta dirección que es A0, ¿y a dónde lo vuelca? Al databus. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, Profe. sí, profe. Bien. Una vez que el contenido está en el databus, viaja por el databus, ¿y a dónde se guarda? A este registro. Este es el IR, al registro de instrucciones. Porque fíjense que viene desde del databus exterior, esta línea de trazos es la frontera física entre la CPU, que está a la izquierda, y los bases externos que se encuentran a la derecha. Entonces, los datos vienen por el databus, ingresan a la CPU, pero fíjense ustedes que el databus conecta con distintos registros. Pero como la CPU sabe que es una instrucción, entonces, ¿a dónde va a guardar este contenido? Al registro de instrucción. ¿Sí? Que es el IR. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Por qué hace esto? Porque sabe que esto es una instrucción. Entonces, sabe que es un código de operación, y si es un código de operación, lo va a llevar directamente para aquí. ¿Para qué lo lleva acá? Para que la unidad de control decodifique, interprete y le indique a la CPU qué es lo que tiene que hacer a continuación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Volvamos entonces aquí. Llegamos acá, ¿ven? Hasta acá, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el código este y lo hemos guardado en el registro de instrucciones. Una vez que hace el primer movimiento de datos, incrementa el IP. O sea que el IP ya ahora pasa a apuntar aquí. ¿Está? Mientras la CPU va decodificando la instrucción, ¿sí?, porque este A0 ha pasado al registro de instrucciones, ¿sí?, se incrementa el IP y va decodificando, y mientras tanto ya va a ir accediendo a la otra dirección. No se olviden de esto. Incrementa el IP después de que hace el primer ciclo. Una vez que incrementó el IP, ¿qué hace? Vuelve a comenzar. Vuelca el contenido del IP al address bus, accede al contenido de la dirección nueva de memoria, que eso es lo que significa esto, ¿ven? Y a este contenido, ¿a dónde lo vuelca? Al databus. Nada más que ya, o sea, la CPU ya sabe qué es lo que tiene que hacer, porque ya interpretó la instrucción, y sabe que lo que viene
es un dato que corresponde a una dirección de memoria. No es un dato para operar. ¿Se entiende? Este dato que yo estoy señalando acá, esto, es una dirección de memoria, no es un dato. Entonces, como la CPU ya interpretó, decodificando el código de operación de la instrucción, interpretó que lo que tiene que hacer es mover el contenido de una dirección de memoria al acumulador, sabe que este contenido que está acá en esta dirección corresponde a una dirección. Y más precisamente sabe que corresponde al byte bajo de una dirección. Entonces, va a la memoria de direcciones baja, el registro MAL. Volvamos acá. Viene acá. ¿Ven? Repitamos entonces. Ya decodificado esto, incrementó el IP, saca el dato por el bus de direcciones, accede al contenido de la siguiente dirección de memoria, este contenido lo vuelca al databus, viaja por el databus, ingresa a la CPU y lo almacena en el byte bajo del registro de direcciones internos que tiene la CPU. A continuación, ¿qué va a hacer? Incrementa el IP, ¿sí? Vuelca a la siguiente dirección, al address bus, accede a este contenido, lo vuelca al databus, pero ahora ¿dónde va a ir a parar? Al byte alto de la memoria de direcciones que tiene internamente la CPU. Una vez que completó este registro interno de la CPU, entonces va a generar la nueva dirección y va a ir a buscar el dato a donde corresponde, que sería la dirección esta. Entonces, la dirección 1234, una vez que se cargó este registro, se va a cargar en el address bus. Ya iré a la dirección que acá no está graficada, 1234, tomaré el contenido y irá a la CPU para acá. Pero ya eso, digamos, nos hemos adelantado un poquito. Pero estamos entonces hasta acá. Como la CPU primero llevó el dato, o sea, siempre vuelca el contenido del IP al address bus, accede a la dirección de memoria, vuelca el contenido al databus, ¿sí? Y de ahí irá a parar a los registros que corresponden. ¿Sí? Ahí, profe, el contenido, Sí. como consulta, el contenido estaría en el cuarto ciclo de la máquina, que es donde está el bus de datos, entre paréntesis 10H. No, en Exactamente. Acá. Esperen que mueva esta ventanita para acá arriba, si no me molesta. Bien. En el cuarto ciclo de memoria, o sea, porque en los 3 primeros ciclos, lo que hizo la CPU fue tomar este dato y llevarlo a la CPU. Tomar este dato, llevarlo a la CPU. Tomar este dato y llevarlo a la CPU. Básicamente hizo eso. A este dato lo llevó al IR para que decodifique y sepa qué tiene que hacer. Ya interpretó qué significan estos otros dos. Después viene a este, lo lleva a MAL, a este lo lleva a MAH, y conforma la dirección esta de memoria. ¿Sí? Una vez que tiene la dirección de memoria, ya en el registro interno de la CPU, ese contenido, fíjense lo que dice acá, el contenido del registro MAR, ¿sí? Lo vuelca al bus de direcciones, ya no el IP, sino el contenido lo vuelca al bus de direcciones y apuntará a esta dirección de memoria, a la dirección de memoria que acá no está en el gráfico, pero estaría, si tengo memorias, digamos, hacia abajo aumenta el valor, entonces estaría más abajo, perdón, más arriba, porque un número más chico, estaría más arriba, accede a esta dirección, toma este contenido y lo vuelca al database. En este caso me está diciendo que el contenido de esta dirección de memoria, ¿cuánto vale? 10 hexa. ¿Sí? Y ahora, este contenido, ¿a dónde lo lleva? Al registro bajo
del acumulador. Perfecto. ¿Está? En la diapositiva anterior decía que el contenido era A0. No. A0, acá está, mira. Sí, A0 es el contenido de la dirección 2040 hexa. ¿Sí? sí. Pero Pero en la anterior diapositiva, no sé si puedo regresar. veamos. ¿A dónde decimos? La anterior, donde estaba, es ahí en la tabla donde dice contenido, en la fila donde dice, en la columna donde dice contenido, dice hacer. Ese no es el contenido de la dirección de Claro. memoria de... No, es el contenido de esta dirección. Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que Sí, sí. acá no se aclara el contenido de la dirección 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Sí, sí, sí. Pero en este ejemplo se asume un contenido. Yo incluso les puedo decir, en el ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, les puedo tirar esta instrucción y les puedo aclarar que el contenido de esto vale tanto. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, en este caso, lo que se interpreta de acá es que el contenido de la dirección 1234 hexa es 10 hexa. Siempre será un byte. ¿Estamos Ok. hasta ahí? Sí. Una vez que tiene este contenido, lo volcó al database, ¿a dónde lo va a llevar? Hacia donde dice la instrucción, al byte bajo del registro acumulador. Y ahí, después de 4 ciclos, se completó esta línea de instrucción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En el parcial, yo les voy a pedir que ustedes analicen una línea de instrucción, nada más, por una cuestión de tiempo. O sea que más o menos ustedes les podría llegar a tocar algo así, o les podría llegar, por ejemplo, a tocar alguna instrucción de cálculo, ¿sí? Como podría ser una línea parecida a esta, ¿sí? Y si toca, por ejemplo, una línea parecida a esta, ¿qué es lo que dice esta línea de instrucción? Que va a sumar, ¿sí? Este valor con el contenido del acumulador. Cuando se ejecuta una suma, ¿qué parte de la CPU se involucra en toda operación aritmética o lógica? La ALU. La ALU, ¿sí? Y toda vez que yo uso la ALU, ¿a dónde se guarda el resultado de la En el operación? acumulador. En el acumulador. Recuerden eso, porque se les va a pedir que ustedes efectúen la operación e indiquen a dónde guarda el resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, como la pregunta del TP que decía si tenía, o sea, cuál era el resultado, si había acarreo y dónde se almacenaba. Bien, perfecto. Esperen que estoy poniendo acá el recordatorio para no olvidarme de la hora. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Bueno, esto va a ser un posible punto importante que vamos a tener en el parcial, un análisis de este tipo. ¿Sí? Veamos, vamos a cambiar ahora de tema. Por ejemplo, modos de direccionamiento. Acá está lo que yo les decía. Acá está lo que yo les decía acerca de si una instrucción era de 8 bits, de 16 o de 32. No sé si lo pueden ver, o todavía No no está puse transmitiendo, para... profe. Ah, no No. lo puse, perdón. Ya lo pongo para compartir. Esta. Ahí lo ven. Ahora sí. Perfecto. Ya lo pongo en...
Creo que tengo que mover las otras ventanitas que se me abren aquí. Bien, acá está el detalle de lo que yo les decía cuando yo podía interpretar si una instrucción era de 8, de 16 o de 32 bits. Fíjense, si la instrucción hace referencia a alguno de estos que estoy señalando, entonces la instrucción es de 8 bits. Si la instrucción es de 16 bits y va a hacer referencia, por ejemplo, al registro AX, BX, CX o DX, o a alguno de estos otros. ¿Se entiende? Y si la instrucción, si la instrucción está moviendo datos, está ejecutando operaciones, pero trabaja con alguno de estos registros, por ejemplo, AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH, nosotros sabemos que esos registros son registros de 8 bits. Por lo tanto, la instrucción va a manejar datos de 8 bits. Ahora, si yo voy a usar todo el contenido del registro AX, porque hago referencia en el nombre de la instrucción, específicamente, por ejemplo, registro AX, el BX, CX o DX, yo sé que estoy trabajando con el contenido de un registro de 16 bits. Por lo tanto, la instrucción moverá datos o operará con datos de 16 bits. Y si la instrucción opera con datos de 32 bits, va a hacer referencia a alguno de estos. Y siempre le va a poner la letra E por delante. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Respecto de los modos de direccionamiento, por ahí se les puede presentar una instrucción y que ustedes indiquen cuál es el modo de direccionamiento al que está haciendo referencia. Fíjense que, bueno, acá estaba lo que yo les decía sobre la convención que utiliza Intel. ¿Sí? Cuando tiene que mover datos u operar datos, ya saben, el origen está al final y el destino al principio. Son los dos, digamos, datos que acompañan a la instrucción. Pero recuerden, esto repásenlo y ustedes tienen que saber distinguir a simple vista qué modo de direccionamiento está haciendo referencia. ¿Está? Si ustedes ven una instrucción de este tipo, ya saben que es un direccionamiento por registro. Fíjense que acá está lo que yo les estaba diciendo. Vean los detalles. ¿Ven dónde les estoy señalando? Y acá te indica el tamaño de datos con los que está trabajando. Fíjense, en 32 bits siempre va la E adelante del registro. Si son 16 bits, entonces estoy haciendo referencia a un registro de 16 bits. ¿Sí? Que pueden ser los punteros, o si son los registros A, B, C, D, van con la letra X. Y si no, irán A, B, C, D con la letra L o H, ¿sí? De low o de high. Entonces ahí estamos trabajando con un byte. Fíjense, acá están los distintos modos de direccionamiento. Esto tienen que verlo ustedes, ¿sí? Este direccionamiento inmediato, cuando se mueve directamente un dato, o sea, uno de los datos con el que se va a trabajar está directamente en la línea de instrucción. ¿Sí? Ese se llama inmediato. Y así, tenemos, por ejemplo, en el direccionamiento directo, se apunta directamente a la dirección de memoria. ¿Ven? Al contenido de la dirección de memoria. Y si se fijan, esta instrucción es del tipo de la que hemos analizado recién, nada más que hace la operación inversa. Acá saca el contenido del registro AX y lo lleva a la dirección de memoria. ¿Está? Pero en ambos casos, en este o en el que hemos estado analizando, fíjense que hacemos alusión directa a la dirección de memoria. Ese tipo de direccionamiento se llama direccionamiento directo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos del direccionamiento directo, detalles.
Después tenemos direccionamiento por registro. En ese caso, ustedes van a ver que no, en la línea de instrucción no están incluidas, incluida ninguna dirección de memoria específicamente, sino que alude a registros. ¿Está? Y este es direccionamiento indirecto por registro. ¿Sí? Estos detalles, bueno, ustedes lo tienen que pegar una miradita, porque se les puede pedir, se les puede dar, por ejemplo, una instrucción así, de este tipo. Esto puede ir primero o esto después, o sea, esto puede estar intercambiado, porque yo los datos los puedo mover de memoria a CPU o de CPU a memoria. Profe, esa, yo creo que le mandé por privado también la pregunta de esto. Ahí, Sí. ¿por qué la suma da hacia abajo en hexa 10.000 más 300 más 200 y da como resultado a la derecha 11.500? O sea, Sí, te explico. esos... La cuestión Sí. es la siguiente. Siempre, fíjense, en este caso, si no se especifica, generalmente estamos accediendo al segmento de datos. Entonces, ¿cómo se genera una dirección en modo real para acceder al segmento de datos? Se parte como base del cálculo para la dirección el contenido del registro DS y se le agrega un 0 a la derecha. Porque DS, fíjate, es un registro de 16 bits. Y esta dirección tiene 20 bits. ¿Te das cuenta? Son 5 cifras en hexa. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, lo que yo interpretaba es que el DS por 10 hexa, daba 10.000. Exactamente. No sé O si... sea, eso significa que DS tiene, el contenido de DS es 1000. ¿Está? Es 1, 0, 0, 0, 0. A multiplicar por 1, 0 hexa, lo único que hace es agregarle un 0 hexa a la derecha. Y ahí completa la dirección de base de 20 bits, accediendo al primer mega de la memoria. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, y después te dice, o sea, esto la CPU lo da por sentado. No se especifica acá, fíjate. Acá que se especifica lo que yo le voy a sumar al contenido de DS, modificado, agregado con 0x a la derecha. Y ese contenido es el de la base más el índice. Y el contenido del registro BX es 0.300 y el contenido de SI es 0.200. ¿Por qué es el contenido así? Porque eso así lo toma el ejemplo. ¿Sí? Esto generalmente se aclara aparte. Se supone que vos, uno tiene un manejo cuando está escribiendo el programa, uno tiene manejo de cuánto vale esto y cuánto vale esto. Y acá te aclara cuánto vale. O sea, te dice, te da, por ejemplo, BX vale esto. Por ejemplo, SI vale esto. Es decir, para este ejemplo le da un valor a BX y le da un valor a SI, al contenido de estos dos registros. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe, pero la suma no daría 10.500. A ver, ya te digo. Sí. Sí. Entonces acá hay un error. Acá es 10.500. Después, bueno, corrijan ahí. ¿Sí? Ok, profe. Efectivamente. Daría 11.500 si se usara algún otro registro más cuyo valor fuera 1000. ¿Se entiende? Ahí sí daría 11.500. Sí, no, acá hay un error. El resultado efectivamente da 10.500 hexa. ¿Sí? Sí. Efectivamente. Bien, ¿estamos entonces? Profe, Sí, DS siempre tiene que multiplicarse por 10. sí. Sí, porque DS es un registro de 16 bits. Y en este modo de direccionamiento estamos trabajando en el modo más simple, como ejemplo, que es el modo real, en el cual yo necesito una dirección de memoria de 20 bits para poder barrer todo el primer mega
del mapa de memoria. Entonces la CPU automáticamente toma el registro el registro de segmento del cual se trate, porque puede ser DS, puede ser CS si estoy accediendo al segmento de código, puede ser SS si estoy accediendo al stack, al segmento de stack, que ya saben para qué sirve, o puede ser ES si estoy accediendo al segmento extra. Pero para generar una dirección de 20 bits, por defecto la CPU le agrega 4 bits igual a 0 a la derecha, a la dirección de memoria, al contenido del segmento. ¿Está? Eso Sí. lo hace automáticamente la CPU. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, este es el modo de direccionamiento base más índice. Lo que hace acá es mover el contenido de BP a la dirección apuntada que se conforma, ¿sí?, de esta manera, donde se da por supuesto que estamos accediendo al segmento de datos en este caso. ¿Sí? Y en la instrucción solo se aclara cuáles son los registros que se usan para generar la dirección de memoria. Que fíjense, este se llama direccionamiento base más índice porque usa el registro de base más algunos de los registros índices, que puede ser SI o DI, ¿sí? Que son los dos registros índices que hay, fuente en este caso o destino. Y estos se usaban, recuerdan, para barrer, para trabajar con tablas de datos, ¿sí? Para que sea más fácil ir moviendo datos simplemente, por ejemplo, fijando la base e incrementando solamente el índice. Entonces yo voy accediendo a direcciones consecutivas y puedo mover segmentos de memoria de un lugar a otro. Básicamente para eso se usa este modo de direccionamiento. Pero queda claro por qué se llama de base más índice, porque usa el registro de base y algunos de los registros índice. ¿Está? Bueno, y acá está un poco lo que yo les decía. Que en esto, digamos, no nos vamos a detener demasiado. Acá, direccionamiento relativo al registro, bueno, acá usa, por ejemplo, el registro de base, pero no usa el índice, sino usa en este caso una cantidad fija, un número fijo. ¿Sí? Esas son las pequeñas diferencias entre un modo de direccionamiento y otro. Profe, ¿siempre va de S por DH? Sí, si yo estoy accediendo al segmento de datos. Si estoy accediendo al segmento de código, ¿qué iría en lugar de DS? CS. Muy bien. Y si yo estuviera accediendo a la pila, SS. muy bien. Y si estuviera accediendo al segmento extra, ¿cuál iría acá? ES. ¿Se entiende? O sea, esto básicamente es uno de los registros de segmento. Acá, digamos, en los ejemplos que Pero estamos al ir a un trabajando, segmento, sea el que sea, ¿siempre va por 10? sí, siempre, siempre. ¿Y por qué es que va por 10? A ver si me han entendido. A ver, contame. Para Laura. completar los 20. Para completar los 20 bits. Exactamente. Porque el registro de segmentos, ¿cuántos bits tiene? 16. 16. Y una dirección de 20 bits, le faltan 4. Por eso es que siempre toma, le agrega un 0 hexa al decimal. Y eso también me dice de que un segmento, el espacio mínimo entre un segmento y otro, es de 1,000 hexa en el tamaño. ¿Se entiende? Y si no, se los voy a dejar para que lo medite. Acá está, mira, el ejemplo del cual parte el error que me estaban comentando anteriormente. ¿Ven? Aquí es donde interviene, fíjense, en este modo de direccionamiento, otro valor, este valor 1000. Y eso se debe haber mezclado con lo anterior, por eso se introdujo ese error.
Después hágame acordar, por favor, para que corrija la diapositiva. Esa que estaba con el error. Pero bueno, acá tenemos direccionamiento relativo a la base más índice. ¿Sí? Acá, bueno, está hablando de, ya usa un array, un arreglo. Y el array se establece previamente en el programa un poco al inicio nomás. Y ejemplos de eso están dados acá, en este segmento del programa. Fíjense que este segmento está separado de este otro segmento del programa. Y esta línea, este espacio en el medio, significa que hay código entre esta parte del programa y esta. ¿Sí? Acá fíjense lo que se hace es, se prepara, si fuera, por ejemplo, un array, se reserva, por ejemplo, cuántos bytes de memoria va a ocupar ese array, a dónde empieza, y a partir de ahí hace los cálculos de las direcciones. Pero en estos detalles no vamos a entrar tanto para el parcial. Lo que sí ustedes tienen que saber identificar los modos de direccionamiento, ¿sí? Porque si no se hace medio ya muy complicado. Y bueno, el escalado directamente de esto no les voy a dar un ejemplo. Pero esto es más o menos lo que tendríamos que ver en los modos de direccionamiento. No me quiero detener demasiado en un tema como para que lleguemos a ver algo un poco más, ¿sí? Bien. Profe, ¿cuántas preguntas dijo que eran? Disculpe. Y pueden ser más o menos 15, 16, depende. Pero más o menos Eso por ahí. entre desarrollar y múltiple choice. Claro. Son 2 o 3 para desarrollar y el resto son de respuesta fija. ¿Sí? Que puede ser múltiple choice, verdadero o falso. Sí. Una pregunta, ¿y si te da un punto más no se dé cuenta, no? ¿A la nota? No ¿Un te punto escucho. más no se dé cuenta? ¿A la nota No. final? Ah, bien. Pero me acabas de dar la idea, creo que lo voy a implementar así. No, mejor no. Solo preguntaba por si lo dudo. No, profe. 20 preguntas, Moya, profe. Después ya sabe, le agradecen a Romano Iván. Goma. Quiere que lo come. No. Comíelo él, ¿no? Él quiere ese sistema. Le agradecen por darme ideas. No se me había ocurrido ese grado de maldad, ¿viste? Pero bueno, Te no estaría agradezco mal. que no estamos en la facultad, sino caputón seguro, ¿no? Cerramos la puerta y Caputón furioso. Así. Ya le pasamos la dirección de Romanito. Bien, no se preocupen. Si se equivocan, no se descuenta punto. Simplemente no suman. ¿Está? Bien, profe. O sea, soy malo, pero no tanto. Salvado. ¿Con cuánto se aprobaba, profe? Disculpe. Y bueno, Para la promoción. para la promoción, mínimo 6. ¿Sí? Pero se aprueba de 4 para arriba. Sí. Escucho. No, gracias, le dije. No sé si Pensé que ibas a decir algo. Bueno. Profe, buenas noches, disculpe. Le quería avisar que no figura todavía actualizada la fecha modificada en el aula virtual para la entrega del TP3, ¿no? Sigue Claro, figurando hoy. Bueno, ya me voy Si lo puede ver, por favor. Sí, ayer yo lo modifiqué, qué raro. Bueno, sí, casualmente figura ahí como última modificación ayer en el horario que usted iba a modificarlo, pero no se actualizó ese cambio, parece, porque sigue figurando hoy. Bien. Entonces, Laura, te dejo la tarea de que me hagas acordar cuando terminemos la clase, porque ahora no lo voy a ver, lo voy a ver cuando terminemos. ¿Sí? Bueno. Recordame así, así me asegure de que tome no hay problema, no hay problema. Sí, está bien. Gracias, Laura. Bueno, sigamos entonces. Vamos a pasar a otro tema. Acá. ¿Interrupciones? Sí, señor. ¿Cómo sabía? ¿Por qué el que menos entendí? Terrible, porque ese es el que más importa.
Espera que no sé por qué se me está trabando acá. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien. Del tema interrupciones, bueno, ya saben, tienen que saber, bueno, qué es una interrupción, tienen que saber cuáles son los dos métodos que se usan, ¿sí? Sí, la función, o sea, ya saben que hay interrupciones por hardware y por software, ¿verdad? ¿Recuerdan qué diferencia había entre las interrupciones por hardware y por software? ¿Cómo sería una interrupción por hardware? ¿Qué intervendría en una interrupción por hardware? La impresora. Está bien, pero más concretamente, ¿qué elementos intervienen en una interrupción por hardware? ¿Y cuáles intervendrían en una interrupción por software? Y fíjense, les estoy haciendo la pregunta y están viendo en la pantalla la respuesta. ¿Qué tipo de interrupciones estamos viendo aquí? La interrupción no enmascarable. Por hardware. Hardware. Exactamente. Esto es interrupción por hardware. En la interrupción por hardware intervienen las líneas del hardware. ¿Sí? Entonces ahí es, digamos, los dispositivos que pueden generar interrupción por hardware son los dispositivos externos. ¿Sí? Y lo hacen a través de 3 líneas, que son estas 3. Y ya saben ustedes para qué sirve cada una de estas y cómo trabajan en conjunto estas 2. Porque esta ya tiene su vector de interrupción reservado. ¿Verdad? En cambio, en una interrupción por software intervienen instrucciones específicas. ¿Sí? Básicamente ahí tenemos la diferencia. Porque una interrupción es un procedimiento, ¿verdad?, que se desata cuando algún evento, que puede ser un llamado de interrupción por hardware o una instrucción de interrupción en el software, pide salir de la secuencia normal de ejecución del programa para atender otra cosa. ¿Sí? Básicamente de eso se trata el manejo del servicio de interrupción. Y se usa muchísimo en todos los sistemas embebidos. ¿Sí? Ya sea sistemas basados en microprocesadores y con más razón en los sistemas basados en microcontroladores. La diferencia respecto a las interrupciones es que en el sistema basado en microcontroladores, los dispositivos que piden interrupción no son únicamente dispositivos externos, también pueden ser módulos internos de la CPU, ¿sí? Como puede ser un conversor analógico digital, como puede ser un bloque de decodificación de teclado, y hay otro, el timer mismo, por ahí genera pedidos de interrupción, y otros bloques más que puede incluir un microcontrolador, que no forman parte de un dispositivo basado en microprocesador. ¿Sí? Entonces, básicamente, esos detalles tienen que saber. Una interrupción por hard, profe, Sí. la haría, por ejemplo, el teclado. Claro. Claro. Pero ¿sí? ¿haciendo qué? O sea, ¿presionando cualquier cosa o por un error crítico como el...? No. O sea, para eso tenemos que hablar primero de los vectores de interrupción, ¿sí? Que también tienen que saber qué es un vector de interrupción, qué contiene y cómo se usa. Tienen acá, por ejemplo, en la diapositiva, que es un vector de interrupción, que es la tabla de vectores de interrupciones, y si el dispositivo presenta un fallo, ¿sí?, hay vectores de interrupción que se disparan cuando ocurre un fallo predeterminado. Si ustedes se fijan en el detalle de la tabla de vectores de interrupción,
van a ver que hay interrupciones que son específicas para cuando hay algún problema. Por ejemplo, cuando se intenta dividir por 0. Hay un vector de interrupción específico que se dispara cuando se encuentra una condición de ese tipo. ¿Sí? Pero también se puede generar una interrupción a propósito, no solamente cuando hay un fallo. ¿Se entiende? Por ejemplo, el caso que vos me decías del teclado, el teclado puede pedir una interrupción, generar un pedido de interrupción cuando yo presiono una tecla. Entonces la CPU se dará cuenta que hay un pedido de interrupción y la va a atender o no de acuerdo a la prioridad que yo le haya asignado al dispositivo ese para que la CPU atienda la interrupción. ¿Se entiende? Recuerden que teníamos también niveles de privilegio para las interrupciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de la tabla de vectores de interrupción. Recuerden que los 32 primeros vectores de interrupción estaban predefinidos. Los usaba, y digamos que el sistema los usa estos. Y después a mí me daba desde el vector de interrupción tipo 32 hasta el 255, porque era el primer K de la dirección de mapa de memoria, tiene los vectores de interrupción, ya quedan reservados para el usuario. Recuerden que un vector de interrupción, la estructura es que contiene 2 datos relevantes. ¿Para qué se usan esos datos? Para encontrar la dirección de inicio del segmento de interrupción donde está el programita que yo quiero ejecutar cuando se genere la interrupción. Y para eso, ¿qué datos necesito? Necesito conocer el segmento y necesito conocer el desplazamiento para generar la dirección para acceder al segmento que contiene la rutina de interrupción. Y lo que tienen que saber, bueno, acá están los detalles de las instrucciones típicas, que no son muchas, son 5, pero lo que interesa mucho es esto, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber qué hace la CPU cada vez que ejecuta una instrucción, pero fundamentalmente esto, ¿qué hace la CPU cuando se genera un pedido de interrupción y la va a atender? Porque si no la va a atender, ¿qué hace la CPU? Simplemente ignora el pedido y continúa con la ejecución del programa. ¿Queda claro eso, verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Entonces, Sí. lo que ustedes tienen que saber bien es esto. ¿Sí? Los pasos que hace, que sigue la CPU cuando recibe un pedido de interrupción y la atiende. ¿Sí? O sea, un punto de parcial podría ser eso, justamente, Es que dé muy los pasos y... Es altamente probable. Y recuerden este gráfico. Este gráfico les sirve para que ustedes interpreten esto. ¿Sí? Entonces, recuerden cómo se procedía. La CPU viene ejecutando las instrucciones. En estos segmentos que representan segmentos del mapa de memoria, la instrucción de inicio está abajo y la de final arriba. Entonces el programa se viene ejecutando de abajo para arriba, ¿verdad? Y cuando llega a la instrucción N, la CPU advierte que hay un pedido de interrupción. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer si la acepta? Saltará al vector de interrupción correspondiente, ejecutará la interrupción y cuando encuentre una instrucción IRET, retornará a la secuencia principal del programa. Básicamente, eso es lo que hace. Ahora, para hacer esto, ¿qué es lo que hace? Una vez que reconoció el pedido de interrupción, lo primero que hace es salvar los contenidos de esto. ¿Recuerdan? Salva. El registro de banderas es lo primero que hace. Antes de salvar cualquier otra cosa, primero guarda el registro de banderas. Y recuerden,
salvar el registro de bandera es como sacarle una foto al sistema en un instante determinado. Porque recuerden ustedes que la CPU, para tomar decisiones, en especial decisiones de salto o de decisiones condicionales, ¿en dónde se fija? En el contenido de algunos bits del el registro de flags o de bandera. Entonces, lo primero que hace es esto. Después, ¿qué hacía? Borraba las dos banderas de interrupciones que tiene el registro flag, ¿sí? Que era el bit I y el bit T. Los borraba. ¿Para qué? Para que no haya otro pedido de interrupción mientras ejecuta la interrupción. ¿Sí? Una vez que hizo eso, ¿qué hace? Salva el contenido de CS y salva el contenido de IP. ¿Para qué salva estos dos registros? Porque está guardando la instrucción desde la cual saltó. Y después va a reponer esto para poder retornar al punto inmediato siguiente, por lo general. ¿Se entiende ese detalle? CS era código de segmento y IP, ¿qué era, profe? IP es el puntero de instrucción, que me daba el desplazamiento respecto de para encontrar la dirección. ¿Sí? Porque para encontrar una dirección dentro del segmento de código, yo necesito la dirección de base del segmento de código, que eso está en el registro CS, y el desplazamiento, que es el que está contenido en el registro IP. ¿Sí? La suma de estos dos me va a dar la dirección esta, desde la cual estaba saltando. O sea, guarda la información para que después, cuando retorne, ¿sí?, la recupere. ¿A dónde guardaba esta información? En el segmento de stack o de pila. ¿Sí? Y recuerden que este era un segmento de tipo LIFO o FIFO. Temporal. ¿Recuerdan que significaba pregunta, LIFO? profe. ¿Recuerdan que significaba un sistema LIFO o un sistema FIFO? Last input, first output. Ese era el LIFO. El último en entrar era el primero en salir. ¿Sí? Sería input. Muy bien. Les dejo la espina, porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿El último en entrar es el primero en salir, dijo? Claro, ese es un sistema LIFO. Y si es un sistema FIFO, el primero en entrar es el primero en salir. Ah, Ustedes claro, me es como dirán, si ahí estaba acomodado al revés, por eso. ¿cuál de los Entonces dos sistemas usa la pila o el stack? El IFO. Bien. Tiene que ir descartando el primero que va saliendo para ir haciendo el espacio. Claro, en realidad es como que los va empujando para abajo. Está al revés, ¿Sí? por así decirlo. Y después lo saca. Bien. La cuestión es la siguiente. ¿Qué hace entonces la CPU cuando atiende la interrupción? Salva el registro de bandera, borra los 2 bits, salva el contenido de estos dos registros, ¿sí?, que eso los guarda, los manda a la pila, decodifica el vector de interrupción, es decir, interpreta cuál es el vector de interrupción para saber a dónde va a ir. Pero primero guardó esto, ¿sí? O sea, primero salva esto y después decodifica para saber cuál es el vector de interrupción que que corresponde atender. Una vez que verificó, va a la tabla de vectores de interrupción y vuelca el contenido del vector de interrupción en estos dos registros. Porque ¿cuál era el contenido del vector de interrupción? El valor del segmento y el valor del desplazamiento. Entonces, este contenido lo va a guardar en el registro CS y en el IP. De esa manera, la CPU es que encuentra esta dirección, salta para acá y comienza a ejecutar. Cuando ejecuta esta, seguramente el registro de bandera se modifica. Cuando encuentra la dirección IRET, entonces la CPU sabe que acá terminó la secuencia de interrupción y que tiene que regresar al programa principal.
Y para regresar al programa principal, ¿qué necesita hacer? Recuperar los contenidos de los registros que están en la pila. Entonces toma los contenidos del registro que estaban en la pila. Esperen que acá se me fue. Quería mover la ventanita. Restituye el contenido de la pila a los registros correspondientes y de esa forma la CPU pasa a apuntar a la dirección siguiente, por lo general, después de haber saltado a la instrucción, a la interrupción. ¿Se entiende? Básicamente estos detalles son los que ustedes tienen que saber sobre el tema de interrupciones. Bueno, y acá están para qué sirven IF y el bit T. El bit I flag, y el bit T, que es T flag. ¿Para qué sirve? Bueno, y acá está, bueno, recuerden cómo trabajaban juntas la línea int con la línea int anegado. ¿Sí? ¿Y para qué se usaba esto? Bueno, acá tienen estos ejemplos. De esto posiblemente no vaya algo de esto, pero sí lo que les acabo de decir. Hasta la parte donde ustedes explican cómo la CPU, qué es lo que hace la CPU para atender un pedido de interrupción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces básicamente acá finalizaría el recorrido por los temas más importantes. Estos temas son mínimamente lo que ustedes tienen que saber. ¿Está? Bien. Sí. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, chicos, quedan 5 minutos. Quedan liberados los que no tienen dudas. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede aprovechar estos 5 minutitos.